antes de ir al tema, antes de poner el PowerPoint, poneme Génesis 32. Vamos a ir directo a la palabra. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado en el lanzamiento de esta serie Procesos que Transforman? Levante la mano. Bueno, y hay muchos que no. Estamos compartiendo todo un tiempo especial. Quizá no tengo el control, a ver si está por ahí, si me lo olvidé en algún lado. Bien, allá viene. Les voy a leer el capítulo 32 de Génesis. Para todos los que no conocen nada de Jacob, Jacob es un hombre del Antiguo Testamento que Dios eligió y le cambió el nombre para que convierta a toda su descendencia en el pueblo de Dios, en Israel. La Biblia relata en 25 capítulos de Génesis 147 años de vida que tuvo Jacob. Hasta que Dios lo encontró por primera vez, era una persona que se manejaba por sí mismo, era una persona independiente de Dios, tenía muchas mañas, era una persona engañadora, manipuladora. Probablemente no sería una persona que yo y usted elegiría para ser el hombre que Dios va a usar. Pero Dios es así. Dios nos desconcierta. Nosotros pensamos que solamente las personas que tienen un buen historial, que nunca se equivocaron en la vida, que tomaron siempre buenas decisiones, que tienen una familia perfecta, esas son las personas que Dios utiliza. Déjenme decirle que no es así. Cuando vos vas a la Biblia, encontrás en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hombres y mujeres que vos y yo hubiéramos descartado, pero que Dios tiene la capacidad no de mirar hacia atrás su historial, sino ver el potencial que hay en su vida y lo que Dios puede hacer con una transformación. Pero claro, en este mundo de inmediatez, poneme de nuevo el PowerPoint y bájalo, ventanealo al pasaje. Vamos a jugar con los dos. Claro, como Dios puede ver el potencial, en un tiempo de inmediatez como tenemos nosotros, nos cuesta entender los procesos de Dios. Y yo les decía que en esta sociedad de lo inmediato, de un chat GPT donde yo pongo una pregunta y me la responde en menos de 10 segundos y no tengo que estar 2 horas estudiando, y esto es todo un problema para el aprendizaje, pero es este concepto de la vida rápido, de todo lo instantáneo. Entonces cuando a mí me hablan de proceso y me hablan de tiempo, es como que lo rechazo. Pero Dios tiene tiempos y procesos para cambiar la vida. Nadie cambia de un día para el otro. La transformación del carácter, la transformación de los hábitos, la transformación de la familia lleva tiempo. Y notablemente en la vida de Jacob, él tuvo varios encuentros donde Dios, es como decimos en Argentina, le dio un golpe de horno, le dio una vuelta de tuerca. Desde su encuentro con él a los 77 años, pero pensando que vivió 147, estamos hablando de 30, 40 de nuestra época. Y tuvo lugares icónicos, y hemos elegido 4, Betel, Peniel, de nuevo Betel y Egipto, que fueron 4 encuentros icónicos en la vida de Jacob, donde él fue transformando la vida. El domingo pasado hablamos de que Dios no transforma a ninguna persona, sino comienza una relación personal con él. Si vos viniste acá pensando que esta es la religión evangélica, lamento decepcionarte. Acá no vamos a hablar de religión, porque la religión no cambia a nadie. Decimos que cuando uno se encuentra con Jesús, Jesús nos cambia la vida. Jesús nos hace nuevos. Jesús inicia un proceso de transformación que nos va a llevar hasta el día de la muerte. El proceso de transformación de Jacob desde Betel a Egipto le duró 53 años. Desde que recibí a Cristo como mi Salvador, siendo un preadolescente hasta ahora, llevo más de 50 años en proceso. Y Dios sigue trabajando conmigo. Gracias a Dios que no se cansa de este duro y cabeza dura Gustavo, que a veces no permite que Dios haga cosas en él, y celebro la paciencia de Dios. Así que si te encontraste con Jesús, no detengas los procesos de Dios. Porque cada vez que detenemos por resistencia los procesos de Dios, algo perdemos en la vida. Y sabés que hoy vamos a ver la segunda, que tiene que ver con la rendición. En el primer encuentro en Peniel, él se iba de la casa de su padre
y se iba a la tierra de su tío Labán y se iba escapando porque había engañado a su hermano, había engañado a su padre, se iba como un fugitivo y Dios le sale al encuentro y él se da cuenta que Dios existe, que el Dios de su papá y de su abuelo ahora le daba una vivencia personal. Y hablamos que ahí empieza una relación con Dios, pero ahí no cambió toda la vida. Dios tenía que seguir trabajando. Y en el capítulo 32, que ahora sí lo vamos a poner, Priscila, en el capítulo 32 de Génesis viene el segundo encuentro icónico. Y es cuando Jacob lucha con Dios. Hoy vamos a hablar de las luchas que tenemos con Dios, interiores. Y yo veo que en esto que vive Jacob, que vamos a leer ahora, te vas a ver profundamente identificado. Si vos no tenés Biblia, te vamos a ayudar con la placa. Dice Génesis capítulo 32. Esta es la historia del encuentro de Jacob con Dios y la batalla que tiene con Dios. Es increíble. No hay otro relato igual en la Biblia de que un hombre haya luchado con Dios y en realidad no lucha él. Dios lucha con él para hacerle un quebrantamiento y formarlo para los propósitos de Dios. Dice así. Esto es palabra de Dios. Génesis 32:1. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó a aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Sei, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Y le empieza a relatar todo lo que él vivió en estos 20 años que no estuvo en la casa de su padre y no vio a su hermano. Versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Para los que no saben, Esaú había timado a su hermano, lo había engañado 20 años antes. Le había robado la primogenitura, esto tenía que ver con dinero, el primogénito se llevaba la mayor parte de la herencia. Le había robado la bendición, haciéndose pasar por el hermano frente a un padre ciego prácticamente. Y cuando se entera, de miedo, huye a la casa de su tío Labán, pasa 20 años, allí tiene toda una manipulación y de pronto Dios le dice: volvé a Canaán, a la tierra de tu padre. Y él sabía que con la primera persona que se iba a encontrar es con su hermano furioso, lleno de venganza. Y entonces manda a algunos mensajeros para que lo reciban y escuchó la noticia que nunca quería escuchar. No es que viene solo, viene con 400. ¿Te imaginás el terror que le agarró a este hombre? Y el relato sigue y entonces él dice en el 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y a las ovejas, las vacas, los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro escapará. Y comienza a orar a Dios. Y hace una oración increíble. Y dijo Jacob a Dios: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Señor, menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que he usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán cuando me escapaba sin nada, y ahora estoy sobre 2 campamentos, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Estaba aterrorizado, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, Señor, él le oraba a Dios, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se pudo contar por la multitud. Y durmió aquella noche y tomó lo que le vino a la mano, un presente para Esaú. Y comienza a hablar de todo el detalle de los presentes que tiene para el hermano, para que no se enoje con él. Y entonces los fue mandando uno tras otro para que cada uno de ellos se encuentre con Esaú y le dé un presente. Versículo 18. Entonces dirás, le dice a uno de los siervos: este es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor a Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Y mandó al segundo, y mandó al tercero, y todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, y le dice todos los detalles de lo que tenían que decirlo a él. 21. Pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche,
y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó del vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, y ahí se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con Jacob, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Ya se había percibido Jacob que estaba luchando con Dios. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: declárame tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y rengueaba de su cadera. Por eso hace una aclaración allí, capítulo 33, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí vio que venía Esaú con 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y sus 2 siervas, y puso las siervas y los niños delante, y luego Lea y los niños, y Raquel y José y los últimos. Y entonces él pasa delante de ellos y se pone delante de todos y se inclina a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano Esaú. Capítulo 33, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. He leído, aunque fue un poco extenso, la palabra, porque lo que tenemos aquí es un relato impresionante de cómo trabaja Dios en la vida de una persona cuando le sale al encuentro. Nuestro segundo punto de estos procesos que transforman es cuando luchamos con Dios, la rendición. Hasta aquí Jacob había vivido 77 años manejando su vida. Había pasado todos sus negocios haciéndolos con trampa. Se había escapado de todos los problemas. Pero Dios lo había encontrado 20 años antes, cuando venía a Betel, cuando iba para la casa de su tío, y había descubierto a Dios. Y ahora Dios vuelve a encontrarlo y necesita quebrantarlo, porque hay cosas de su vida que están reteniendo los propósitos de Dios. Hasta ahora, toda la vida la había manejado él. A partir de ahora, tenía que aprender a que Dios maneje la vida. Y el título que hemos puesto allí es Cuando luchamos con Dios. Yo podría preguntar en esta tarde, ¿cuántos de nosotros hemos luchado con Dios? Y algunos me dirán: yo no luché con Dios. ¿Sabes que sí? Luchamos con Dios cuando Dios nos busca y resistimos muchas veces su palabra por incredulidad. ¿Sabes que en Mateo capítulo 16, cuando Jesús está resucitado y se presenta a los discípulos que no habían creído, dice literalmente el capítulo 16 de Marcos que Jesús le reprochó la incredulidad y la dureza de corazón? Ellos estaban luchando por incredulidad con que Cristo realmente había resucitado. Y muchos de nosotros no le creemos a Dios y luchamos con lo que Él nos dice. Esa es parte de nuestras batallas. Luchamos con Dios cuando Él nos llama y desafía, y nos llama y nosotros decidimos ir exactamente en el camino contrario a lo que Él quiere para nuestras vidas. Eso le pasó al profeta Jonás, cuando Dios lo llevó a predicar a Nínive, y dice Jonás capítulo 1, versículo 3, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Yo creo que muchos de nosotros, cuando Dios nos desafía y no queremos aceptar el desafío, escapamos. ¿Alguna vez te escapaste de Dios? ¿Alguna vez te escapaste de un llamado de Dios? ¿Alguna vez te escapaste de un desafío de Dios? ¿Alguna vez te escapaste de una promesa de Dios? Bueno, cuando hacemos eso estamos batallando con Dios. ¿Cuándo más luchamos con Dios? Luchamos contra Dios cuando se nos confronta para dejar un pecado, algo que nos está esclavizando. Tal vez en esta noche muchos de los que estamos aquí hemos venido atados con pecados que no nos permiten seguir adelante en nuestra vida cristiana, y cuando no le hacemos caso a Dios y prorrogamos la decisión, estamos batallando con Dios. Al rey David le costó 1 año de su vida y tremendas consecuencias en su familia, hasta que Dios levantó un hombre de Dios, Natán, y le dijo:
¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? 2 Samuel 12:9, haciendo lo malo delante de sus ojos. Finalmente luchamos con Dios cuando nos manda perdonar a alguien que estamos heridos y resistimos por orgullo sanar una relación. Jesús usó la parábola de los dos deudores en Mateo 18:33 y allí dice, no deberías haber hecho tú lo mismo compadeciéndote con tu consiervo, así como yo me compadecí de ti. Yo podría estar toda la noche dando ejemplos de nuestras batallas con Dios. Quiero decirles una mala noticia. En cualquier lucha que tengamos con Dios, siempre vamos a perder. No luchemos más con Dios. Porque en realidad no es un Dios que lucha para castigarnos. Es un Dios que nos está llamando para que dejemos el control, la dependencia de nuestra vida a Él. Y en esto de las batallas de la vida, y en esto del encuentro en Peniel de Dios con Jacob, les leí todo el relato y uno descubre varias batallas en la vida de Jacob que no son comunes a nosotros. En primer lugar, la batalla por tener el control de nuestra vida. En segundo lugar, la batalla por la dependencia de nuestra vida. ¿De quién dependemos nosotros? Y en tercer lugar, la batalla por la reconciliación. Pensá en estas tres palabras, no las he aliterado, las he querido dejarlas así porque representan perfectamente lo que el relato bíblico nos muestra. La batalla por el control, la batalla por la dependencia y la batalla por la reconciliación. Vamos al primero, la batalla por el control. Fíjate en Génesis 32, versículo 2 al 3, el relato que hemos leído nos dice así. Cuando Jacob los vio, ¿a quién? A los ángeles que se le presentaron en el versículo 1, él dijo, este es campamento de Dios. Así que llamó a aquel lugar Mahanaim, y Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano, que estaba en la tierra de Ser, en el campo de Edom. Vamos a pensar un poquito. Hasta los 77 años el control de la vida de Jacob era de él. Había tenido muchísimos problemas. Problema con su hermano, problema con su padre, problema con su tío, problema con todo el mundo. La verdad que la mayoría de las veces cuando nosotros queremos controlar nuestra vida, el margen de error y las equivocaciones se multiplica. Porque yo no tengo sabiduría de lo que pasa alrededor mío. Yo tengo mi vista en mi metro cuadrado, pero Dios tiene una vista más amplia. Yo no puedo saber lo que va a pasar en el futuro, pero Dios sí. Y cada vez que nos sentimos amenazados, imagínense, él pensaba, Señor, me dijiste que me vaya de la tierra de mi tío Labán, que estuve 20 años, me llenaste de bendiciones, tengo familia, tengo animales, tenemos que cruzar el río y tenemos que llegar a Canaán, a la tierra prometida. Pero Señor, allá me espera mi hermano y mi hermano me va a liquidar. Es guerrero, yo lo traicioné, le robé, así que cuando me agarre en el camino me va a liquidar. Señor, la verdad, yo no sé si esta es la mejor idea. Y Dios le dice, anda para allá. Y él va en el camino y yo me lo imagino. ¿Nunca te pasó cuando tenés un desafío grande? ¿Nunca te pasó cuando tenés una situación difícil? ¿Nunca te pasó cuando te dan una noticia que te conmueve y vos mirás para adelante y lo único que tenés es ansiedad e incertidumbre? Y ahí va él con la ansiedad y la incertidumbre de lo que le va a pasar con su hermano. Y como Dios lo estaba llevando, y como Dios le había dicho, mirá, la transformación empieza con una relación, que quiere decir que una vez que recibí a Cristo como Salvador, camino todos los días con Él, que no es un Dios de los domingos en la iglesia, es un Dios que está en mi trabajo, que está en la escuela, que está en la familia, que está en mi economía, que está en mi salud. Hay que aprender a caminar con Dios, hay que aprender a poner todas las decisiones con Dios, hay que aprender a entender que Dios está en todos lados. Y eso es lo que tenía que entender Jacob, porque tenía 77 años de autosuficiencia. 77 años de tener el control. Y ahora Dios le salía al encuentro para que él pierda el control. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos controladores? Veo a muchos que hacen así. ¿Qué es una persona controladora? Tiene que tener todo el tablero delante. Tienen que estar todas las cosas ordenadas. Tienen que estar todo el futuro acomodado. Y si algo se sale de control, me pongo mal.
Y a veces es necesario que las cosas se salgan de control para entender que yo no puedo controlar todo y necesito que Dios tome el control de mi vida. Ahora, vean cómo actúa Jacob. El hombre va caminando y de pronto se le aparecen ángeles del Señor. La palabra original está hablando que no es un sueño, es una aparición de ángeles reales. Él ya había tenido un sueño de los ángeles que subían y bajaban en Betel en el encuentro anterior. Él sabía que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Quiero decirles algo, cuando Cristo viene a nuestro corazón, Dios pone ángeles para cuidarnos. Levanten la mano todos los jóvenes que fueron a Brasil. Levanten la mano. ¿Cuántos días llevó el viaje? 2 días. Qué viajecito, ¿eh? Saben que cuando me levantaba a la madrugada y ustedes estaban viajando, yo oraba y le decía, Señor, guárdalo con tus ángeles. Este señor que está acá, que es Miguel, me enseñó que cuando me despierto a las 4 de la mañana, si Dios me despierta es para orar por alguien. ¿Es Miguel así o no? Muy bien. Así que yo aprendí de mi pastor y esto ha sido una bendición. Siempre me quedo en la mitad de la oración porque me vuelvo a dormir. Pero la verdad que oré por ellos porque yo creo que Dios protege con los ángeles, pero porque si este principio bíblico fuera poco, Dios le hace una manifestación real. Ve ángeles que vienen y están delante de él. Y era una manera de Dios de decirle, quédate tranquilo. Si yo te dije que te ibas de acá de tu tío y tenías que ir a Canaán, yo voy a estar en control de todo. Vos tenés que creerme. Así que en ese momento él suelta el control y dice, campamento de Dios es este. Como diciendo, el control lo tiene Dios. Pero inmediatamente que termina eso, ¿qué hace? Manda mensajero. Vuelve a tomar el control de él. A ver cuántos vienen. Esaú con cuántos. Y vienen y le dicen que viene con 400. Y nuevamente suelta el control, se pone de rodillas, comienza a orar a Dios y hace invocación. Señor, tú tienes control de todas las cosas. Hace confesión. Señor, yo soy el peor de todos. Ten misericordia de mí, no soy digno de orar a ti. Y finalmente hace clamor, plegaria. Señor, ten misericordia que mi hermano viene contra mí. Volvió a tirarle el control a Dios. ¿Y qué hace después? Divide en grupos, prepara presente, vuelve a tomar el control y lo manda al hermanito para decir, a ver, en una de esas no lo necesito a Dios. Necesito que vea los presentes y si le parece mucho, no me va a hacer nada. Entrega el control, vuelve a tomar el control. Entrega el control, vuelve a tomar el control. ¿Te pasó alguna vez? ¿Verdad que sí? Así somos, así somos. Confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero cuando los temores nos alcanzan, esa batalla por el control nos lleva una y otra vez a querer tomar el control de la situación. En uno de los domingos que estábamos acá, una mamá de las tantas, porque son tantas, que oran por sus hijos para que vuelvan al Señor. Oran por sus hijos para que dejen las adicciones. Oran por sus hijos para que tomen buenas decisiones. Muy cargada, muy apesadumbrada. Decía, yo confío en Dios, pero sería bueno que este día pase esto, que este día pase lo otro. Y yo decía, confío y vuelvo a tomar el control. Confío y vuelvo a tomar el control. ¿Sabés que cada vez que queremos controlar las cosas nos va peor? Y acá Jacob tenía que entender que la batalla del control tenía que ver directamente con que Dios tome el control de su vida. Te pongo esa imagen porque este es un testimonio verídico de un pastor que me contó esta experiencia. Mi hija se había alejado de Dios. Había comenzado una relación con una persona equivocada. Yo me imaginaba lo peor. Quise controlar la situación y me fue peor. Hice de policía y me fue peor. Hice de detective y me fue peor. Hice de controlador y me fue peor. Las cosas cada vez se ponían peor. Así que en un momento dije, Señor, hasta acá llegué. Te doy completamente el control. Y milagrosamente, en el tiempo de Dios, estas fueron sus palabras, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, mi hija se encontró con el Señor. Y a partir de ese momento fue una sucesión de decisiones correctas que ordenaron su vida. Mientras yo quise tener el control, empeoré las cosas. Y entonces uno dice, ¿y cómo hago frente a los desafíos de la vida?
¿Y cómo manejo un hijo que está lejos y está tomando malas decisiones? ¿Y cómo manejo una pareja que uno de los dos está tomando el camino equivocado? ¿Y cómo manejo problemas económicos porque cada vez vendo menos o me pagan menos o tengo menos trabajo y los recursos no me alcanzan? Bueno, podemos cometer dos extremos que no son los correctos. Podemos orar al Señor y tirarnos en la reposera y no hacer lo que Dios quiere que hagamos. O por el contrario, podemos no orar y hacer todo y tomar el control y no permitir que Dios tome el control y nos muestre qué tenemos que hacer. ¿Sabe que claramente la Biblia muestra que cuando uno entrega el control de la vida, entrega el control de los hijos, entrega el control de la economía, entrega el control de la vida, de la familia al Señor, a partir de ese momento, como Dios tomó el control, lo que yo tengo que hacer es esperar que Dios se mueva. Y como yo estoy orando, no quiero meterme y arruinar todo, esperar que Dios haga sus procesos, como dice el pastor Henry Altare, que Dios haga sus jugadas maestras, sorprendiéndonos, haciendo cosas que yo no puedo ver. Y entonces no me adelanto y no entorpezco. No sé cómo viniste en esta tarde. No sé si has aprendido a entregarle el control de tu vida al Señor. Pero si algo está descontrolado en tu vida, si hay algo que no podés manejar, esta es la tarde para que aprendas que Dios va a transformar tu corazón cuando le digas, Señor, te entrego todo. Y aprendas a percibir cada paso que Dios da. Y en consecuencia, dejar que Él lleve adelante. En primer lugar, la batalla por el control. En segundo lugar, la batalla por la dependencia. ¿De qué estamos hablando aquí? Jacob comienza a luchar. Es muy interesante el pasaje. Yo me voy a detener en unas cuestiones que por ahí en la lectura rápida pasan. Dice, y así quedó Jacob solo. ¿Qué hizo Jacob? Cuando sabe que viene el hermano, cruza el vado de Jaboc, que es un afluente del río, pone la familia de un lado, él vuelve a cruzar el río y se queda solo. ¿Para qué se quedó solo Jacob? Bueno, como toda persona que sabe que va a enfrentar un momento muy difícil, un desafío muy grande, y una persona que había visto los ángeles de Dios y que Dios le había prometido que iba a estar con él, yo creo que él fue a buscar a Dios para que haga algo. Y Dios lo hizo. Se quedó solo para decir, bueno, acá evidentemente Dios me tiene que dar algo extraordinario porque viene mi hermano con 400. Y Dios no lo defrauda. Y él se queda solo y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. La lectura así rápida da la idea de que él luchó con un hombre, pero más tarde, cuando él se da cuenta que luchó con el Señor, fíjense más adelante, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto se llama en teología una teofanía. Teo, Dios, fanía, aparición. Dios se le apareció con la figura de un hombre. Se le apareció a la noche para que no pueda ver el rostro. Porque saben que cualquier hombre que miraba el rostro de Dios no podía seguir vivo. Hay un relato en Éxodo capítulo 32-33, cuando Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios lo pone en la hendidura de una roca, de una peña, lo tapa para que no mire el rostro de Dios, solo puede ver la espalda, porque cualquier persona que mirara el rostro de Dios quedaría inmediatamente muerto. Por eso luchó hasta que rayaba el alba, porque cuando venía la luz del sol iba a divisar el rostro de Dios y no iba a quedar vivo. Así que allí dice que aquel varón, Dios mismo, vino a luchar con Jacob. Segundo detalle. Jacob no fue a luchar con Dios. Dios vino a luchar con él. Hay una gran diferencia. Cuando yo tomo la iniciativa para luchar con alguien, es porque yo quiero obtener algo de esa persona. Cuando alguien hace una lucha conmigo, es porque él quiere obtener algo de mí. Dios tomó la iniciativa porque quería transformar la vida y el carácter de Jacob. Amigos míos, hijos de Dios, cristianos que están en esta noche. Dios siempre toma la iniciativa para transformar nuestro carácter. Dios siempre toma la iniciativa para luchar con nosotros, con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia, porque Él toma la iniciativa, porque Él quiere transformarnos. ¿Y qué quiere obtener de nosotros? Que aprendamos a depender de Él en todo en la vida. La dependencia tiene que ver que yo sé que
Todo de mi vida depende de Él. ¿Vos sos una persona agradecida? Te levantás a la mañana y le decís, gracias Señor por el descanso que me diste esta noche. No es normal que todos durmamos. ¿Sabés que no es tan normal? Señor, gracias porque me diste un nuevo día de vida. Gracias porque me das una oportunidad para cumplir tus propósitos. Gracias, Señor, por la familia que me has dado. Gracias, Señor, por las bendiciones eternas que tengo. David nos predicaba sobre el Salmo hace unos domingos atrás. Bendice, alma mía, al Señor. Y no se olvide ninguno de los beneficios. Es alguien que reconoce que todo lo que tiene viene de Dios, que dependo de Él. Y esa dependencia tiene que ver con un Dios que viene a trabajar en mi corazón para que yo me dé cuenta. Ahora, déjame decirte que las luchas con Dios a veces tienen que ver con la palabra que me confronta. Escucha bien, a veces tienen que ver con las pruebas de la vida y a veces tienen que ver con circunstancias incómodas que Dios permite para que nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia queden de lado. La batalla se da y de pronto Jacob luchó como diciendo, yo sigo teniendo poder, yo tengo autosuficiencia, y sigue luchando con él y de pronto Dios, ¡tac!, le toca el encaje del muslo y queda rengo. Composición del lugar. Jacob rengo y Esaú con 400 hombres. Es como la goleada que le hicieron a River esta fecha, 4-0, en el Monumental, más o menos sí. Y en ese momento Jacob se da cuenta que no tiene alternativa, depende de que Dios haga algo extraordinario. Así funciona nuestra vida. Hay momentos de la vida donde la situación nos excede completamente. Hay momentos de la vida donde no la podemos manejar. Mirá, te voy a mostrar esa foto. Ese es el frente de mi casa, en la inundación del 2003. El portón blanco que ustedes ven ahí, al costado del botecito, tenía agua hasta arriba. En casa teníamos 2 metros de agua. Esta fue una de las tantas situaciones de mi vida donde yo no pude tener el control y donde dependía únicamente de Dios. Cuando el agua llevaba más o menos al 1,5 metros, nos fueron a buscar en la puertita que está a la derecha el pastor que va a venir al retiro de siervos, el pastor Guillermo Piovano, con otro hermano en una lancha, porque pensaban que yo estaba ahí todavía y Dios lo mandó. Llegamos al lugar seco, fuimos a la casa de mi suegro que está acá presente, y mi hija Marianela, que era una niña, me dijo, ¿viste, papá? Nos pasó como Job. Nos levantamos con todo y nos vamos a dormir sin nada. Perdimos todo. A la vuelta teníamos el trabajo con 2 metros de agua. Así que al otro día, con el pastor Roque nos subimos a una piragua, fuimos a sacar gente de los techos. Los que vivieron acá, hay chicos que ni habían nacido, pero que los que vivimos fue una de las tragedias más duras de Santa Fe. Y cuando pasaron unos días, la luz estaba hasta 2 cuadras antes de mi casa, así que yo caminaba con Esther a la noche con el agua acá, ella me dejaba, yo caminaba 2 cuadras, entraba por el pasillo, entraba, miraba mi casa hecha todo un desastre, acá veo hermanos que le ha pasado lo mismo, peor. Subía por la escalera a la habitación que teníamos, me lavaba, me pasaba alcohol porque estaba cortado, me acostaba en la pieza a cuidar la casa porque había saqueos y lo único que tenía era una vela, mi Biblia y Dios. Y yo decía, ¿cómo vamos a seguir ahora? ¿Cuándo vamos a volver a trabajar? ¿De dónde vamos a sacar plata para arreglar la casa? ¿Cuándo voy a traer a los chicos de nuevo a casa? ¿Cómo vamos a pagar los sueldos? ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo seguimos con la iglesia? No tenía ninguna respuesta. Y es ahí, cuando se te queman todos los papeles, cuando no sabes más qué hacer, donde te das cuenta que toda tu autosuficiencia no sirve para nada y escucha bien, necesitas de la suficiencia de Dios. Solemos cantar una canción que dice, Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Ahora lo voy a decir, pero en tono de pregunta. ¿Jesús es suficiente para mí? Y solo me doy cuenta
cuando pierdo el control de todas las cosas, cuando ya no dependo de mí y solo dependo de la provisión, la gracia y la fortaleza del Señor. ¿Sabés que Dios quiere transformar nuestra vida para que aprendamos a depender de Él? ¿Cómo manejas la ansiedad? ¿Cómo manejas la incertidumbre? ¿Estás luchando allí con tu familia que lleva años igual y te enojás y reclamás y pasás factura? No te sirvió para nada. No sirve eso. Querés tener el control de las cosas y cada vez te va peor. Soltá el control, soltá la dependencia y aprendé como Jacob que cuando luchás con Dios perdés siempre. Pero de este lado hay un Dios amoroso que golpea el encaje de tu muslo para dejarte rengo, vulnerable, y cuando más vulnerables somos es cuando más podemos encontrarnos con Dios. Quizás esta sea una tarde donde en esta batalla de la dependencia aprendamos a decir: Señor, soy vulnerable. Yo tengo un Esaú con 400 hombres que me tengo que enfrentar todas las mañanas. Señor, decido confiar y esperar en ti. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la batalla con Jacob, Dios estaba haciendo esto, quebrantando su carne. ¿Sabés que cuando le cambia el nombre le está mostrando de quién tiene que depender? Jacob significa suplantador, engañador. Jacob era el nombre de su pasado. Y Dios le dice, y allí Dios cuando batalla con él, además de tocarle el muslo y además de bendecirlo, le dice: ahora te vas a llamar Israel. Israel significa el que lucha con Dios, el que lucha dependiendo de Dios. El cambio de nombres era un cambio de identidad, era una manera en la cual en Dios la batalla es: soltá tu pasado, deja ir tu manera de hacer las cosas, deja ir todo aquello que ha sido maraña en tu vida, errores en tu vida, soltalo en esta tarde, porque Dios te pone un nuevo nombre, el nombre de un hombre y una mujer que confían, que dependen y que le dan el control de Dios. Y es allí, aunque la vida no se te solucione, la manera en la cual podés enfrentar a tu Esaú con 400 hombres. La tercera batalla es la batalla por la reconciliación. Lo leímos en el capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí que venía Esaú con 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mirá, esto era impensado. Cuando él se da cuenta que el control de su vida ya no lo tiene más, suelta a Dios, sigue caminando, acomoda a la familia, los deja de este lado del río, vuelve a cruzar el río, se encuentra, lucha con Dios, aprende a depender de Él, vuelven a salir al encuentro de su hermano. Hasta ahora no tenía ninguna noticia más que Esaú con 400. Y cuando va, como ya Dios había cambiado la dependencia, dice: no, yo voy a ir primero. Y se pone delante de todos y sale al encuentro de su hermano. Y acá ocurre un milagro. Acordate la frase que siempre les enseñamos: de lo imposible se ocupa Dios, de lo posible me tengo que ocupar yo. Jacob se ocupó de lo posible, Dios ya le había encontrado, sale al encuentro y dice: bueno, este viene y nos va a matar a todos. Y de pronto Esaú viene, se le echa en el cuello, llora con él y se reconcilia. ¡Milagro! No había ninguna chance que esto ocurra. Ese hombre estaba lleno de veneno, de resentimiento, de venganza. Le había robado todo Jacob. Y volvía después de 20 años y él corre y lo abraza. Pregunta del millón: ¿quién hizo el milagro? ¿Quién cambió a Esaú? ¿Quién hizo que ese hombre lleno de resentimiento se convierta en alguien que lo abraza? Dios. Y este es el hilo increíble de este relato. Que además de la batalla por el control y la batalla por la dependencia, Dios lo invade y lo lleva a una batalla por la reconciliación. Porque cuando vos te rendís a Dios, lo primero que Dios te dice es: arreglá tu metro cuadrado. ¿Y qué tengo en mi metro cuadrado? Hablando con un hermano me decía esta semana: yo quiero ser de testigo en mi trabajo, en el lugar donde yo me muevo. Pero antes de estar con el Señor, traté mal a la gente. Hubo gente con la que me insulté.
hice cosas que me avergüenzan. ¿Cómo ahora para volver y decirle que el Señor cambió mi vida? Bueno, ese es tu Esaú con 400 hombres. Arregla tu metro cuadrado. Quizá vos estás acá escuchando la palabra de Dios y te tenés que reconciliar con alguien con el cual estás enfrentado. Aquí hay 2 hermanos, hijos del mismo padre y la misma madre, con una venganza y un resentimiento que les estaba arruinando la vida, y Dios lo lleva y lo empuja a una reconciliación. Y creo que esta es la batalla más difícil, porque uno aprende a depender de Dios, aprende a que Él tenga el control y se tiene que enfrentar con la batalla. Y la batalla implica personas, y la batalla implica situaciones incómodas, y la batalla implica alguien que no me va a recibir, y la batalla implica que necesito reconciliarme con Dios y con las personas con las cuales estoy enfrentado. ¿Cuántos de los que están aquí tienen resentimientos, dolores, separaciones, cosas que no podemos perdonar en el metro cuadrado de nuestra vida? ¿Sabés qué hace Dios? Va a ser un milagro para que vos te puedas reconciliar. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, 20 y dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios nos rogara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y en Colosenses 1:20 dice que por medio de Jesús reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Voy a concluir en este momento llevándolos a esta imagen. Un hombre rengueando, formado por Dios, transformado por Dios, que había rendido todo a Él, abrazándose con un hermano que hacía 20 años que no los veía. Y yo creo que la imagen de las esposas, de los hijos, de todos, de los 400 que vinieron con Esaú, dice: esto es increíble, solo Dios lo pudo hacer. ¿Quién necesita reconciliarse con Dios en esta noche? ¿Quién necesita reconciliarse con alguien en su metro cuadrado? ¿Quién necesita reconciliarse con mamá, con papá, con mi hermano, con mi hermana, con un hermano en la fe? Acá la palabra de Dios es fuerte. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios y reconcíliense con los que tienen al lado. Porque, ¿sabes? La batalla con la reconciliación puede ser la más difícil, porque tenemos que luchar contra nuestro yo, pero obedecer a Cristo siempre trae bendición. Por eso yo quisiera terminar en esta noche invitándote a que tengas un momento con el Señor ahí donde estás. Vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza. Si sos de Cristo, ¿cuál de estas 3 batallas necesitas entregarle al Señor? ¿Te preocupa algo muchísimo? Entregale el control al Señor. ¿Has manejado vos tu vida y te ha ido mal? Empezá a depender completamente de Él. Dejá que Jesús sea suficiente en tu vida. Necesitas reconciliarte con vos mismo, con Dios, con alguien. Esta es la noche para hacerlo. Pero no hay manera de reconciliarme con alguien si primero no me reconcilio con Dios. Y aquí viene lo bueno. Dios tuvo la iniciativa. Envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados y abrió un camino para que todos nos reconciliemos con Él. ¿Quién vino en esta tarde lejos del Señor y tiene que volver a Cristo? Esta es una noche de reconciliación. ¿Quién necesita arreglar las cuentas con un hermano, con una hermana, con un padre, con una madre, con alguien? Esta es la hora y la noche de la reconciliación. Y necesitas dejar que el amor de Cristo te llene para poder hacerlo. Pero tal vez haya aquí alguien que necesita reencontrarse con Jesús. Escucha todas estas palabras y te das cuenta que estás lejos de Dios, que necesitas que Él perdone tus pecados, entre en tu vida. ¿Sabes una cosa? Jesús puede en esta noche entrar en tu corazón, perdonar todos tus pecados. Podés hacer una oración como la hizo Jacob y recibir el favor y el perdón de Dios en tu vida. Así que voy a invitarte a que ores allí donde estás, para que te encuentres con el Señor. Qué buen momento para encontrarme con Dios, para pedirle perdón por mis pecados, para pedirle que sea mi Salvador.
déjame que te ayude. Ora conmigo en esta noche. Haz una oración de fe sincera para que tu vida tome completamente Dios el control. Decile así: Señor Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, en esta noche reconozco que he pecado, que he manejado la vida sin ti, Señor, perdóname. Señor, he cometido tantos errores, tantas faltas. Yo te doy gracias porque moriste en la cruz por mí. Y Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, decile así: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir orando todos. ¿Quién ha orado conmigo en esta noche y se ha encontrado con Jesús? Te voy a pedir una señal de fe. Levanta tu mano al cielo. ¿Quién lo ha hecho? A ver. Dios te bendiga hacia atrás. Aquí Dios te bendiga. ¿Quién más? A ver, Dios te bendiga. ¿Quién más aquí a la derecha? Allí. Señor te bendiga, muchacho. Gracias a Dios. ¿Quién más? Aquí, señora. Señor le bendiga. ¿Quién más? Levanta tu mano al cielo. Te quiero ver. ¿Alguien más? Allí atrás. El Señor te bendiga. Gracias a Dios. Allí atrás. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien, se van a acercar consejeros para hablar. Si te encontraste con Dios, podés salir. Hay gente que va a orar con vos y te va a ayudar a encontrarse con Dios. Chiche, termina en esta noche.